La veracidad de los profetas que hablaron la palabra de Dios fue reiterada una vez más. Dios fue fiel a su palabra. Él juzgó fielmente a su pueblo cuando le fueron infieles y adoraron otros ídolos en lugar de al único y verdadero Dios. Él fue fiel para preservar un remanente de su pueblo en el exilio. Y ahora, una vez más, Dios demuestra su fidelidad sacando el remanente del exilio y trayéndolos de vuelta a su tierra. Pero incluso en su regreso a la patria, pronto la alegría del regreso se mezcló con tristeza. La patria ya no tenía la semblanza de la tierra prometida como en el pasado, y el pueblo de Dios había perdido su identidad como su pueblo. Aquellos que se quedaron trabajando infructuosamente como campesinos sobrevivían a duras penas. Los exiliados, que habían vivido durante 70 años en Babilonia, descubrieron que podían permanecer fieles a Dios. Su adoración se convirtió en oración y en el estudio de la palabra de Dios en lugar del sacrificio de animales que practicaban previamente, y descubrieron que podían obedecerle incluso en medio del cautiverio. El imperio babilónico finalmente dio paso a un nuevo conquistador, los persas. Estos gobernantes, dirigidos por Ciro, permitieron que los que habían sido capturados por los babilonios volvieran a practicar sus costumbres y, aún más importante, se les permitió regresar a sus hogares. Al hacerlo, Ciro no solo les permitió regresar, sino también reconstruir su propia identidad, restaurar sus hogares e incluso reconstruir el templo. Y así como el Señor había usado a los babilonios para juzgar a su pueblo, también usó al rey persa Ciro no solo para comenzar el regreso del pueblo de Dios a su tierra, sino también para asegurar el regreso de los utensilios sagrados usados para rendir culto a Dios. Entre los que regresaron a la tierra prometida estaba el sacerdote Esdras y un líder del pueblo, Nehemías. Cuando los exiliados llegaron, la adoración a Dios había sido descuidada por 50 años. En el 7º mes, los israelitas que habían regresado a sus lugares de origen se reunieron en Jerusalén. Una vez allí, levantaron un altar, ofrecieron sacrificios a Dios y celebraron el Festival de las Enramadas. Entonces comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Y aunque enfrentaron oposición, fueron ridiculizados y les tomó arduos años de trabajo, este pueblo, dirigido por los profetas, reconstruyó el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. La adoración a Dios fue restaurada en la ciudad de David en un templo dedicado a la adoración del único y verdadero Dios. Pero aún quedaba trabajo por hacer. El pueblo de Dios necesitaba aún más el consuelo de su protección al empezar la ardua tarea de rehabilitar su ciudad, aún en ruinas y aún con sus murallas destruidas por las derrotas. La noticia de las murallas de Jerusalén en ruinas llegó a los oídos de Nehemías. Nehemías tenía un cargo de importancia e influencia en la corte del rey. Él empezó a orar por la condición de la ciudad de David, el hogar del templo y el centro espiritual del pueblo de Israel. Nehemías estaba muy perturbado por la condición de Jerusalén, y cuando le preguntaron qué le ocurría, le pidió permiso al rey para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad y sus murallas. También le pidió cartas de autorización para realizar el trabajo e incluso materiales para reconstruir la casa de Dios. Y Dios bendijo el esfuerzo y la fe de Nehemías y aquellos que le siguieron. A pesar de enfrentar una fuerte oposición, Nehemías pudo dirigir la gente y reconstruir las murallas que protegían Jerusalén en tan solo 52 días. Cuando terminaron, el escriba Esdras leyó públicamente la palabra de Dios. Durante 6 horas, Esdras leyó la palabra de Dios y el sacerdote traducía y explicaba a todos los que estaban reunidos en esta gozosa celebración de adoración. Adorando a Dios, con la lectura de la palabra de Dios, por el pueblo de Dios en la ciudad de Dios. Ciertamente Dios es fiel a su palabra. Y a través de estos líderes fieles reconstruyó el templo, sus hogares e incluso las murallas de la ciudad para su protección. Estas murallas no serían permanentes, todo se volvería a perder. Pero Dios provee una victoria permanente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él creó un camino para proteger a su pueblo de sus enemigos, el pecado y la muerte, y creó un camino para adorarle en espíritu y verdad por siempre.